Había cuidado de su marido discapacitado durante 10 años. Un día, él dejó su teléfono en la mesa de la cocina. Cuando María echó un vistazo a sus mensajes con su suegra, se quedó atónita por lo que vio. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Hace unos 10 años, todo cambió drásticamente para María y Víctor. Él regresaba de un viaje de negocios en un típico día de invierno cuando se encontró con hielo negro en la autopista. Un camión que venía en dirección contraria perdió el control. Cuando María llegó al hospital, los médicos ya habían dado el veredicto: fractura por compresión de la columna vertebral y daño en la médula espinal. El pronóstico era sombrío. Víctor estaría confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. «Vitia, el té está listo», gritó hacia la sala, donde su marido estaba viendo otro episodio de Field of Miracles. Era extraño. Hace mucho tiempo, se habían reído juntos de las respuestas absurdas de los concursantes. Ahora, todos los viernes, Víctor se sentaba frente al televisor como si fuera una rutina, solo. Entonces oyó desde la otra habitación: «No interrumpas a Yakubovich». María suspiró en silencio. Antes eran inseparables. Iban al teatro, se iban de vacaciones al Mar Negro. Hacían planes para el futuro. Incluso tenían un preciado fondo para viajar. Una vieja caja de abedul de Karelia que le había regalado su abuela, donde guardaban dinero para dar la vuelta al mundo. Ahora, la caja estaba acumulando polvo en el ático, y los sueños que contenía pertenecían a otra vida. Después del accidente, María no dudó ni un segundo. ¿Estaría al lado de su marido? Pasara lo que pasara. Dejó su trabajo como profesora de lengua y literatura rusas y se dedicó por completo a cuidar de Víctor. Aceptaba cualquier trabajo extra que pudiera hacer desde casa: traducciones, clases particulares por Skype, incluso tejer a medida. Sus amigos se sorprendían de su fortaleza. «Masha, eres una heroína», le decía Valentina, una antigua compañera de trabajo que de vez en cuando se pasaba a tomar el té. Cualquiera otra habría tirado la toalla o simplemente se habría marchado. Pero María solo negaba con la cabeza y respondía: «¿Cómo podría abandonar a la persona más querida para mí cuando más me necesita? Juramos permanecer juntos en la alegría y en la tristeza, ¿recuerdas?». Al principio, Víctor estaba agradecido. Conmovedoramente indefenso, se avergonzaba de su debilidad. Por las noches, lloraba en silencio creyendo que su esposa dormía. María fingía no darse cuenta de sus lágrimas, pero su corazón se partía de dolor. Se convirtió en sus manos y sus pies, su apoyo y su esperanza. Visitas al hospital, centros de rehabilitación, masajes, ejercicios. Sus días giraban en torno al cuidado de su marido. «Si creemos y seguimos trabajando, seguro que habrá progresos», solía decir, aunque los médicos hacía tiempo que habían dejado de ofrecerle promesas. Con el tiempo, Víctor aceptó su condición. Aprendió a manejar muchas cosas por sí mismo: cambiar los canales de la televisión con un mando a distancia especial, maniobrar con destreza su silla de ruedas e incluso preparar comidas sencillas cuando María tenía que salir un momento. Parecía que se habían adaptado a esta nueva realidad, encontrando su propia armonía. Sin embargo, algo sutil comenzó a cambiar entre ellos. Víctor se volvió cada vez más irritable, se enfadaba por cosas sin importancia. A veces María sentía que él le guardaba rencor por estar sana, por poder caminar, correr, bailar, todas las cosas que él ya no podía hacer. A veces se encerraba en sí mismo, se quedaba horas mirando por la ventana en silencio o se sumergía en su teléfono. María aprendió a pasar por alto sus cambios de humor. «Su vida es tan dura, ¿cómo no voy a entenderlo?», decía, defendiéndolo ante su vecina, Antonina Petrovna. Una vez, la vecina había oído a Víctor gritarle a María por una sopa demasiado salada o por retrasarse en la dosis de la medicación. Ese otoño, su viejo televisor finalmente dejó de funcionar. Víctor estaba desconsolado. La televisión era su única ventana al mundo exterior.
Su pensión por discapacidad apenas cubría los medicamentos, y María no había podido encontrar nuevos alumnos para dar clases particulares en los últimos 3 meses. La crisis económica había obligado a todo el mundo a recortar gastos. «Vende tus pendientes, los de tu abuela», le sugirió Víctor una noche. «Son de oro con granates. Deberían bastar para comprar un televisor básico». Esos pendientes eran el único recuerdo que María tenía de su abuela, la persona más cercana a ella durante su infancia. Pero, sin decir nada, sacó la bolsita de terciopelo de la caja y al día siguiente la llevó a la casa de empeños. Compró un televisor nuevo. Víctor estaba feliz como un niño. Incluso la besó en la mejilla, por primera vez en mucho tiempo. Hoy María se preparaba para recibir a un posible nuevo alumno. Denis, un alumno de 7º curso, había suspendido ruso en el trimestre y sus padres estaban dispuestos a pagar clases extra. Era una oportunidad para ponerse al día con las deudas del apartamento. «Vitia, voy a salir. ¿Necesitas algo mientras no estoy?», preguntó al entrar en el salón, sin apartar la vista de la pantalla. Justo cuando la ruleta estaba girando, Víctor le hizo un gesto con la mano para que se fuera. «Vete ya. Estás estorbando. Hay albóndigas en el congelador. Las calentaré yo mismo». María volvió a la cocina para terminarse el té. Sus ojos se posaron en el teléfono de su marido. Normalmente Víctor nunca lo perdía de vista, ni siquiera cuando solía llevárselo incluso al baño, como si contuviera algún oscuro secreto. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, lo había dejado sobre la mesa de la cocina. De repente vibró un mensaje entrante. María no tenía intención de fisgonear. Miró la pantalla distraídamente y vio el nombre del remitente, Lyudmila Vasilievna, su suegra. Habían pasado 5 años desde que su suegra se había mudado con su hija mayor a Saratov. Desde entonces, su contacto había sido esporádico y se limitaba a alguna que otra llamada telefónica. «Seguro que quieres saber cómo está Vitia», supuso María. Guiada por un impulso repentino e inexplicable, desbloqueó el teléfono. Víctor nunca había cambiado la contraseña, solo la fecha de su boda. 4 dígitos que María nunca podría olvidar. El chat con su madre era el primero de la lista de mensajes. María lo abrió y se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El último mensaje decía: «Viña, no te olvides de llamar a Natasha hoy. Es su cumpleaños. Y no vuelvas a meter la pata delante de María. No tiene por qué saber que te escabulles mientras ella está en el trabajo, a escondidas». Víctor, el hombre que no había podido ponerse de pie en 10 años. ¿Y quién era Natasha? Las manos de María comenzaron a temblar. Se le hizo un nudo en la garganta. Empezó a desplazarse por el chat, tratando de reconstruir todo. «Vitia, haces bien en no decirle la verdad. ¿Por qué la vas a entristecer? Ha hecho tanto por ti. Y el hecho de que lleves 3 años recuperándote es un pequeño milagro tuyo y de Natasha. Aunque sea poco a poco, estás progresando. Mamá, casi puedo caminar con normalidad con un bastón cuando María no está. Natasha dice que en un año ni siquiera lo necesitaré. Pero no puedo decírselo a María. Ha dedicado toda su vida a cuidarme. ¿Cómo le digo que llevo 6 meses yendo al baño sin ayuda? Sería demasiado cruel. Por supuesto, no le digas nada. Y tienes suerte de tener a Natasha, una experta en rehabilitación que se enamoró de ti a pesar de tu condición. Eso es el destino. Todo el mundo merece ser feliz, ¿no?». Cada mensaje golpeaba a María como una puñalada en el corazón. Víctor llevaba ya algún tiempo caminando, se estaba recuperando. Y Natasha estaba allí, una especialista en rehabilitación que se había enamorado de su marido. Y estaba claro que él también sentía algo por ella. Al fin y al cabo, la llamaba el día de su cumpleaños. María siguió desplazándose y se encontró con una fotografía. En ella, Víctor aparecía con un bastón junto a una joven rubia. Al fondo se veía un centro de rehabilitación. Ambos sonreían, radiantes, felices. «Mamá, ayer Natasha y yo fuimos al cine por primera vez. ¿Te lo imaginas? No había ido al cine en 10 años. María pensaba que estaba en una sesión de terapia. Pero Natasha y yo fuimos al Kinomax como adolescentes, te lo juro». María cerró los ojos. Sentía como si todo su mundo se derrumbara. 10 años de cuidados desinteresados.
10 años sacrificando su vida, su carrera, sus amigos. 10 años cuidándolo, lavándolo, alimentándolo, consolándolo. Y todo ese tiempo, él había estado fingiendo. Había aprovechado su indefensión, la había engañado mientras veía en secreto a otra mujer. Masha, ¿vienes? La voz de su marido desde la otra habitación la devolvió a la realidad. La película está a punto de terminar. Me apetece una taza de té. María se quedó mirando el teléfono, aún incapaz de creer lo que acababa de leer. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarse a él? ¿Hacer las maletas en silencio y marcharse? Pero entonces, inesperadamente, una extraña calma se apoderó de ella. 10 años de su vida no podían borrarse con una simple revelación. Pasara lo que pasara, se merecía saber la verdad, no a través de mensajes interceptados, sino de boca del propio Víctor. Dejó el teléfono exactamente donde él lo había dejado. Se secó las lágrimas, respiró hondo y exhaló lentamente. Luego, con tranquila determinación, se dirigió hacia la sala de estar. Quizás esta sería la conversación más importante de su vida, y ya no podía posponerse más. María se detuvo en el umbral, agarrando una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Víctor estaba sentado en su silla de ruedas, viendo el final del programa con gran atención. Durante 10 años lo había visto así, indefenso, confinado a esa silla. Lo había visto, o había querido verlo así. «Ah, aquí estás», dijo Víctor volviéndose hacia ella al notar su expresión. Frunció el ceño. «¿Qué pasa? Estás pálida». María caminó lentamente hacia la mesa de centro, la misma que habían elegido juntos justo antes del accidente, y dejó la taza sobre ella. Había cambiado tanto desde entonces. Y tantas cosas habían resultado ser mentira. «Vitia, tenemos que hablar», dijo. Su voz era tranquila, sorprendentemente tranquila, a pesar de que todo su cuerpo temblaba por dentro. «Que sea rápido o me perderé mi próximo programa», dijo él, buscando el mando a distancia. Pero María lo detuvo, interceptando su mano con suavidad. «No, esto es importante, muy importante». Apagó la televisión y se sentó frente a él. «Lo sé, Vitia, lo sé todo». Víctor la miró confundido. «¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir?» María respiró hondo. «Vi tus mensajes con tu madre. Y las fotos. Sé lo de Natasha». Su expresión cambió al instante, palideció y luego le aparecieron manchas rojas en las mejillas. Miró hacia la cocina, como si acabara de darse cuenta de que había dejado el teléfono sobre la mesa. «¿Has revisado mi teléfono?» Su voz temblaba, pero ya se percibía un tono agresivo. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo has podido?» María sintió cómo le invadía una oleada de furia. «¿Cómo has podido, Vitia? 10 años de mentiras. 10 años creyendo que nunca volverías a caminar. Lo dejé todo por ti y tú, no pudo terminar». Las lágrimas le ahogaban la garganta, pero no se permitió llorar. «Ahora no». Víctor se quedó sentado en silencio, con la cabeza gacha. Sus ojos, sus manos, las mismas manos que según había resultado, eran capaces de mucho más de lo que él le había mostrado. Ahora agarraban nerviosamente los reposabrazos de la silla. «No quería que te enteraras», dijo finalmente. «Así no, ahora no». «Entonces, ¿cuándo?», preguntó ella con amargura. «¿Cuándo pensabas decírmelo exactamente? ¿Dentro de 1 año? ¿En 5? ¿O después de huir con tu preciosa Natasha y enviarme una postal desde tu luna de miel?» María no se reconocía a sí misma. Nunca en su vida había hablado con tanta amargura, con tanto dolor. Cada palabra era como una astilla que se le clavaba en el corazón, pero no podía parar. «¿Te das cuenta de lo que me has hecho, de lo que nos has hecho? ¿De todo lo que he creído durante todos estos años?» Víctor levantó lentamente la mirada. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de culpa y alivio. «Masha quería decírtelo. De verdad. Lo intenté muchas veces, pero no sabía cómo». «¿Cómo? Es muy sencillo, Víctor. Dices, Masha, estoy mejorando. Masha, puedo volver a caminar. Masha, gracias por todo lo que has hecho por mí. Así es como se hace». Ella esbozó una sonrisa amarga. «Pero en lugar de eso, te escabulles con otra mujer y conspiras con tu madre sobre la mejor manera de seguir mintiéndome». De repente, Víctor se levantó de la silla con una fuerza sorprendente. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, apoyándose en el respaldo del sofá. María se quedó paralizada. Ver una fotografía era una cosa.
pero presenciarlo en primera persona era completamente diferente. Su marido estaba realmente de pie. «Por favor, siéntate», dijo ella en voz baja. «Necesito saber toda la verdad». Desde el principio, Víctor se dejó caer lentamente en el sofá, no en su silla de ruedas, sino en un sofá normal, como un hombre sano. Todo empezó hace 3 años, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Recuerdas cuando insististe en que probara ese nuevo programa de rehabilitación? El experimental, a través de la cuota estatal. María asintió con la cabeza. En aquel entonces había llamado a todas las puertas, suplicando a los funcionarios que admitieran a Víctor en el programa. Allí conocí a Natasha. Era mi terapeuta personal de rehabilitación. Joven, pero increíblemente dotada. Desde el principio me dijo que veía potencial, que no todo estaba perdido. ¿Y tú le creíste? A ella y no a la docena de médicos que la precedieron. Preguntó María sin poder evitar el sarcasmo en su voz. Al principio no le creí, admitió él, pero ella fue implacable. Me empujó a hacer ejercicios que no formaban parte del protocolo estándar. Venía más a menudo de lo que le exigían. Y entonces sentí que se me movían los dedos de los pies, apenas. Pero lo sentí. Había una chispa de asombro en su voz. No te puedes imaginar lo que es sentir algo de nuevo, después de años de entumecimiento. ¿Por qué no me lo dijiste? Esa pregunta era la que más atormentaba a María. ¿No merecía saberlo? Víctor bajó la mirada. Al principio quería que fuera una sorpresa. Pensaba que, con un poco más de progreso, podría estar delante de ti y ver tu alegría, pero el progreso era lento. Pasaron los meses y entonces apareció ella. María no preguntó, afirmó. No, no fue así. Víctor negó con la cabeza. Ella había estado allí desde el principio, pero al principio solo era trabajo. Luego, empezó a venir por las tardes, cuando María estaba ocupada con sus alumnos. Decía que tenía tiempo libre y que creía en él. María sintió que le subía una oleada de náuseas por la garganta. Así que, mientras ella trabajaba para mantenerlos y pagar su medicación, él se divertía con una joven rubia. ¿Te acuestas con ella?, le espetó con una pregunta tan tajante como una bofetada. No, respondió Víctor, con aire genuinamente sorprendido. No hay nada entre nosotros. Ella solo creyó en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo mismo. Yo no creía, murmuró María mientras las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. Pasé 10 años de mi vida asegurándome de que estuvieras bien. 10 años. ¿Y me dices que una chica que te conoce desde hace 3 años creía en ti más que yo? Víctor no respondió. Se quedó sentado, encogido, mirando sus manos. ¿Sabes lo que más me duele? María continuó secándose las lágrimas. No es que puedas caminar, eso es maravilloso. Debería estar feliz. Pero me lo ocultaste. Me robaste la alegría de ver tu recuperación, de ser parte de ella. Me robaste eso. Vitia. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Afuera, comenzó a llover y las gotas golpeaban la ventana como si la naturaleza se hiciera eco de la tormenta interior de María. Tenía miedo, dijo Víctor finalmente, tan bajo que María apenas pudo oírlo. Miedo de que, si mejoraba, ya no me necesitaras. María lo miró, desconcertada. ¡Qué tontería! Vitia, he rezado por tu recuperación durante 10 años todos y cada uno de los días. ¿Cómo has podido pensar que no quería eso? Víctor levantó los ojos, llenos de amargura. Has cambiado con los años, Masha. Te has vuelto fuerte, independiente, ganas tu propio dinero, tomas tus propias decisiones. ¿Y yo qué soy? Un inválido sin trabajo, dependiente de ti. Tenía miedo de que, si me recuperaba, te darías cuenta de que ya no me necesitabas. De que podrías vivir mejor sin mí. María no podía creer lo que estaba oyendo. Así que utilizaste tu enfermedad para mantenerme atada a ti, para hacerme desempeñar el papel de cuidadora, la que nunca se marcharía por sentido del deber. Su voz temblaba de indignación. Eso es monstruoso, Vitia. No, no es así. Él se levantó de un salto, pero se tambaleó y se agarró a la pared para no caer. Solo tenía miedo de perderte. Entiéndeme, sin ti no soy nada, no puedo imaginar mi vida sin ti. La miró. Pero sus ojos estaban fríos. ¿Y mi vida? María se levantó con voz firme. Me quitaste la posibilidad de elegir, Vitia. Decidiste por mí cómo debía vivir, en qué debía creer.
Esto no es amor, ni siquiera sé cómo llamarlo. Víctor dio un paso vacilante hacia ella, pequeño pero independiente. Masha, perdóname. Lo arreglaré todo, te lo contaré todo. Te enseñaré los ejercicios que me enseñó Natasha, seguiremos la rehabilitación juntos y verás mis progresos con tus propios ojos. María cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y Natasha? ¿Qué pasará con ella? Víctor vaciló. Yo. No lo sé. Es una buena especialista. Una amiga. ¿Amiga? Se burló María con amargura. ¿Una amiga con la que vas al cine mientras tu mujer cree que estás en tus sesiones de terapia? ¿Una amiga con la que me has estado engañando? Lo dejaré todo, dijo Víctor rápidamente. Lo juro. No habrá más secretos. María negó con la cabeza. ¿No crees que es un poco tarde para promesas? Me has traicionado, Vitia, no por recuperarte. Eso me alegra, sino por mentirme. Por aprovecharte de mi cariño, de mi amor, de mi devoción. Me has manipulado. Te quiero, Masha, dijo Víctor con lágrimas en los ojos. Siempre te he querido solo a ti. El amor no miente, respondió ella en voz baja. El amor no manipula. El amor no traiciona. De repente María se dio cuenta de que aún no había salido para reunirse con su alumno. ¿De verdad había pasado todo esto en solo media hora? Le había parecido una eternidad. Tengo que irme, dijo, mirando el reloj. Tengo una reunión con un nuevo alumno y sus padres. Y nosotros, tenemos mucho en qué pensar. Mientras se dirigía hacia la puerta, Víctor la llamó. Masha, volverás. María se detuvo, pero no se dio la vuelta. No podía mirarlo a los ojos en ese momento. No lo sé, Vitia, sinceramente, no lo sé. Con esas palabras, salió del apartamento y cerró la puerta con cuidado. Una vez en el rellano, se permitió derrumbarse y se apoyó contra la pared. Su vecina, Antonina Petrovna, asomó la cabeza al oír el ruido. Pero al ver el estado de María, se retiró en silencio a su apartamento. María se secó las lágrimas y comenzó a bajar las escaleras. Tenía un nuevo alumno esperándola y no podía permitirse llegar tarde o presentarse con los ojos enrojecidos. Su trabajo siempre había sido su refugio, su ancla en el mar tempestuoso de la vida. Y ahora también lo sería. Al salir del edificio, inclinó la cara hacia la llovizna, dejando que las gotas frías lavaran su dolor. Las gotas frías se mezclaban con sus lágrimas, limpiando y lavando el dolor, como si la propia naturaleza intentara ayudarla a soportar ese día terrible. Caminó lentamente por el camino cubierto de hojas amarillas mojadas. Delante de ella, la esperaba la reunión con su alumno y sus padres en la pequeña cafetería Così, en el barrio vecino, donde habían acordado discutir las condiciones de las clases. Sin embargo, aún más desalentadora era la dolorosa decisión a la que se enfrentaba. Volver a casa con un marido que la había engañado durante tanto tiempo y de forma tan astuta. ¿O qué? Se preguntó. ¿A dónde podía ir? No tenía ahorros propios. Todo se había destinado a su vida en común, a la medicina de él y a la comida especial para Víctor. No tenía otra vivienda. El apartamento estaba a nombre de los dos. Ni siquiera tenía amigos íntimos con los que poder superar esta crisis. Todos los contactos se habían ido desvaneciendo con los años que llevaba cuidando de su marido. Se sentía atrapada y lo peor era que Víctor parecía haber contado con ello, con su dependencia de él, su apego, su sentido del deber. Pero algo había cambiado dentro de María. Era como si una cadena invisible que la había atado a su marido durante todos esos años se hubiera roto de repente. Sentía dolor, resentimiento y rabia, pero también una extraña sensación de liberación. Por primera vez en 10 años, podía actuar no por lástima ni por deber, sino únicamente basándose en sus propios deseos y necesidades. María se detuvo en el cruce, esperando a que se pusiera el semáforo en verde. Al otro lado de la calle, podía ver el letrero de la cafetería Così y, más allá, un banco con un letrero brillante que decía Casa de Empeños, el mismo lugar donde había llevado los pendientes de su abuela. De repente, María se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Cuando el semáforo se puso en verde, avanzó con determinación. La cafetería Così hacía honor a su nombre, con tonos cálidos en el interior, una iluminación suave y música tranquila.
María se sentó en una mesa junto a la ventana y removió distraídamente su té de menta con una cucharilla. Delante de ella había un cuaderno con el plan para su primera clase, pero le resultaba imposible concentrarse en la reunión. Sus pensamientos seguían volviendo a lo que había pasado en casa. «Disculpe la tardanza», dijo una voz femenina entrecortada. María levantó la vista y vio a una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante abrigo azul oscuro, del que caían gotas de agua. Las gotas de lluvia caían mientras un adolescente malhumorado se movía inquieto de un pie a otro. Probablemente el mismo Denis, su nuevo alumno. «Irina Sergeyevna», dijo María, levantándose y extendiendo la mano. «Encantada, soy María Petrovna». Sí. «Disculpe de nuevo por el tráfico», dijo la mujer con brusquedad, estrechando la mano de María y empujando al chico hacia adelante. «Este es mi hijo, Denis». «Denis, saluda a María Petrovna». «Hola», murmuró el adolescente sin levantar la vista de la pantalla de su teléfono. Pidieron más té y pasteles. Irina Sergeyevna habló sin parar sobre el plan de estudios de la escuela, la exigente profesora de ruso y la importancia de sacar buenas notas para entrar en la universidad. María asintió con la cabeza, fingiendo interés, pero por dentro se sentía completamente vacía. Observó al chico, que seguía pegado a su teléfono, y de repente pensó, «Este podría haber sido mi hijo si no hubiera sido por el accidente de Víctor, si no hubiera sido por estos 10 años de sacrificio». «María Petrovna, ¿me está escuchando?». La voz de Irina Sergeyevna la devolvió a la realidad. «Sí, claro». María esbozó una sonrisa forzada. «Sugiero que empecemos por diagnosticar las lagunas de Denis. 2 clases a la semana, los martes y los viernes. Cuento con su apoyo, especialmente con los deberes». La conversación pasó a tratar el pago y otros detalles logísticos. María mencionó su tarifa habitual y para su sorpresa, Irina Sergeyevna aceptó sin dudarlo. «Sabe», dijo, entregándole un anticipo por el primer mes de clases. «Hemos oído hablar mucho de usted. Todo el mundo dice que es una auténtica profesional». Marina Viktorovna, de la clase paralela, me dijo que su hijo había mejorado de un 2 a un 4 en solo 6 meses, gracias a usted. María se sonrojó ante el elogio inesperado. «Me encanta mi trabajo», respondió en voz baja, y era la pura verdad. La enseñanza era su vocación, su pasión. En otro tiempo, había soñado con crear su propio método de enseñanza del ruso, escribir un libro para educadores, tal vez incluso abrir su propio centro educativo. Pero todos esos sueños se habían sacrificado al servicio del cuidado de su marido. Acordaron la primera clase completa para el martes siguiente, y después de que Irina Sergeyevna y Denis se marcharan, María se quedó en la cafetería, mirando la lluvia. El pago de las clases era un pensamiento agradable, pero le parecía un consuelo insignificante en el silencio que seguía a la reunión. Por primera vez en mucho tiempo, tenía dinero propio. Dinero que no tenía que gastar en la medicación de Víctor ni en las facturas. Pensó en la casa de empeños que había al otro lado de la calle y se levantó con decisión. Dentro de la pequeña habitación, el aire olía a polvo y metal. Detrás de un mostrador de cristal, las joyas brillaban tenuemente, cada una con su propia historia, su propio sacrificio o su propio error. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el hombre de mediana edad detrás del mostrador, distraído de su periódico. «Arguments and Facts. Me gustaría recuperar mis pendientes», dijo María. Sacó con cuidado el recibo que guardaba en su cartera. Los pendientes de granate que habían pertenecido a su abuela. El hombre gruñó, echando un vistazo al papel. «Ah, me acuerdo de estos, son piezas antiguas. El plazo está a punto de expirar, ¿sabe? 1 semana más y se venderían». María le entregó el dinero. El anticipo de las clases cubría el importe necesario para rescatar los pendientes y aún le sobraba un poco. El vendedor contó lentamente el cambio. Sacó una bolsa de terciopelo de la caja fuerte y se la entregó a María. «Firme aquí, por favor». Al salir de la casa de empeños, María abrió la bolsa y sacó los pendientes. Las pequeñas granadas engastadas en delicados marcos de oro brillaban incluso con la tenue luz de un día nublado. Su abuela solo los había llevado en ocasiones especiales, y se los había dado a María antes de morir, diciéndole,
Toma, querida, recuerda que eres especial, no dejes que nadie te cuae tu brillo. María guardó con cuidado los pendientes en su bolso y miró la hora. Eran las 5 de la tarde. No quería volver a casa, pero ¿a dónde podía ir? ¿A quién podía acudir? Entonces se acordó de Valentina. Valentina, una antigua compañera de colegio, era la única que había mantenido el contacto después de que María dejara su trabajo. Valentina la visitaba de vez en cuando, la llamaba en días festivos y la invitaba a eventos escolares, aunque María había rechazado la mayoría de las invitaciones, ya que no tenía a nadie con quien dejar a Víctor. Pero no hacía mucho. Valentina la había invitado a una fiesta de inauguración de su nueva casa. Por fin había conseguido un piso subvencionado por el gobierno como profesora, algo que se merecía. María sacó su teléfono y marcó el número de Valentina, esperando que su amiga no lo hubiera cambiado en los 6 meses desde la última vez que hablaron. «Vala, soy Masha. Siento molestarte», dijo vacilante sin saber cómo explicarlo. «¿Puedo pasar por tu casa solo para hablar?» Algo en su voz, tal vez un atisbo de desesperación, hizo que Valentina le diera inmediatamente la dirección y le dijera que fuera. María ya tenía un destino. Tras media hora en autobús, el nuevo rascacielos destacaba sobre el fondo de viejos bloques de pisos como una nave espacial alienígena que hubiera aterrizado en medio de las ruinas de una civilización antigua. El moderno ascensor llevó en silencio a María hasta la 9ª planta, donde Valentina abrió la puerta y la abrazó sin decir nada. No se habían visto en solo 6 meses, pero María podía sentir físicamente lo mucho que Valentina había cambiado en ese tiempo. Había perdido peso, se había cortado el pelo y parecía más joven que sus 50 años. «Pasa, querida. ¿Té, café o algo más fuerte?», preguntó Valentina con aire de anfitriona, conduciendo a María a la espaciosa cocina-salón. «Té, por favor», dijo María, dejándose caer en una silla, abrumada por el cansancio y la tensión de las últimas horas. Valentina se movía con eficiencia, poniendo la tetera al fuego, sacando galletas y cortando limón. Sus movimientos enérgicos y seguros le recordaron a María la persona que había sido. Activa, decidida, ¿cuánto había cambiado en los últimos 10 años? «Cuéntame», dijo Valentina, sentándose frente a ella, con la mirada fija y atenta. «¿Qué ha pasado?» María lo contó todo, lo del teléfono, los mensajes con su suegra, Natasha, y el hecho de que Víctor había podido caminar durante algún tiempo pero lo había estado ocultando. Con cada palabra sentía como si el pesado fardo se fuera transfiriendo poco a poco a los hombros de otra persona. Valentina escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o frunciendo el ceño. Cuando María terminó, Valentina se quedó en silencio durante un largo rato antes de decir en voz baja: «Sabes, Masha, siempre he sospechado que las cosas no eran tan sencillas con Víctor. ¿Recuerdas cuando pasé por tu casa sin avisar? Tú estabas en la cocina cocinando y él estaba en el salón. Me asomé para saludarlo, y él dio un salto tan brusco en su silla que casi se cae, como si algo lo hubiera asustado. Incluso entonces, me pareció una reacción extraña para alguien en silla de ruedas». María negó con la cabeza. No recordaba ese momento, pero ahora le parecía que había muchas pequeñas inconsistencias que había decidido pasar por alto. «Estoy muy cansada, Valia», confesó. «No tanto físicamente, sino emocionalmente. Siento como si los últimos 10 años de mi vida hubieran sido una obra de teatro y yo hubiera interpretado el papel principal sin darme cuenta». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Valentina mientras le rellenaba la taza a María. María se detuvo. Hasta ahora no se había permitido formular la pregunta tan directamente. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Una parte de mí solo quiere dar un portazo y no volver a verlo nunca más. Pero otra parte todavía lo ama. ¿No es extraño?». «No es extraño», dijo Valentina con una sonrisa triste. 10 años juntos no es poca cosa, aunque esos años se basaran en mentiras por su parte. Tus sentimientos y tu cariño eran reales. Hablaron hasta bien entrada la noche. Valentina le contó cosas de su vida, su trabajo en la escuela, su hijo adulto que se había mudado a San Petersburgo,
y cómo por fin había conseguido un apartamento después de 25 años trabajando en la educación. En un momento dado, Valentina sacó un álbum de fotos de la última graduación escolar. «Mira, este es mi penúltimo curso. ¿Te acuerdas de Svetlana Govorova?», dijo señalando a una chica alta con largas trenzas. «Esa es su hija, igual que su madre. Muy buena con los idiomas. Ha entrado en el MGIMO. ¿Te lo puedes imaginar?». María miró las fotos y poco a poco, un sentimiento olvidado se despertó en su interior. La nostalgia por la enseñanza, por la interacción con los alumnos, por el ambiente del colegio. «¿Sabes? Justo ahora tenemos una vacante», comentó Valentina con naturalidad. Ana Pavlovna finalmente se jubiló. «Estamos buscando un profesor de lengua y literatura rusas para los grados intermedios. El vicedirector no deja de preguntarme, ¿conoces a alguien adecuado?». María levantó la vista del álbum. «¿Estás insinuando algo?». «No estoy insinuando nada», dijo Valentina encogiéndose de hombros. «Solo se me ha ocurrido. Pero si te interesa, la directora te recuerda. Siempre decía que eras una de las mejores profesoras de la escuela». María se imaginó de vuelta en el aula, de pie frente a la pizarra, explicando las reglas de la gramática rusa o analizando Eugene Onegin con sus alumnos. Solo de pensarlo, se le aceleró el corazón. «Podrías empezar con unas horas», continuó Valentina. «No a tiempo completo, solo para ver si sigue gustándote». «¿Y Vitia?», preguntó María y enseguida se contuvo. «Espera, ¿qué pasa con Vitia? Al fin y al cabo, es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo. Todos estos años ha fingido ser indefenso, pero la verdad es que, bueno, eso es algo en lo que tienes que pensar». Valentina dijo en voz baja. «Pero hoy no, hoy te quedarás conmigo. Descansarás y dormirás, y mañana, con la mente despejada, tomarás una decisión». «Pero no quiero ser una carga», empezó a protestar María. «No hay objeciones», la interrumpió Valentina poniéndose firme. «Tengo un apartamento de 2 habitaciones. La segunda está vacía. Las sábanas están limpias y las toallas son nuevas. Y lo más importante, nadie te presionará emocionalmente ni te convencerá con su falsa indefensión». María miró a su amiga con gratitud, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que por fin podría respirar. Con el paso del tiempo, María sintió que no estaba sola en el mundo, que había personas dispuestas a apoyarla. Valentina sacó un pijama y una bata del armario. «Esto te debería valer. Ahora, a la ducha. Parece que hayas estado trabajando en el campo todo el día». Bajo el chorro de agua caliente, María reflexionó sobre las palabras de su amiga acerca de volver a dar clases. ¿Podría realmente volver después de tantos años? ¿Y si había perdido sus habilidades? ¿Y si no podía conectar con los niños de hoy en día o cumplir con los nuevos estándares? Pero en el fondo, sabía que podía hacerlo. Su pasión por la enseñanza no había desaparecido. Simplemente había quedado eclipsada por las preocupaciones por su marido, enterradas en lo más profundo de su mente. Ahora, con toda la verdad sobre Víctor finalmente revelada, esa pasión había resurgido con renovada fuerza. Después de ducharse, María descubrió que Valentina le había preparado una cama en una habitación pequeña pero acogedora. En la mesita de noche había un vaso de kéfir y una pastilla para dormir. «Te conozco», dijo Valentina asomándose. «Estarás toda la noche dando vueltas a las cosas. Necesitas dormir». María sonrió agradecida y tomó la pastilla. Una vez en la cama, miró su teléfono, 20 llamadas perdidas de Víctor y una docena de mensajes, algunos angustiados, otros amenazantes. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?» «Masha, estoy preocupado, llámame. No puedes irte así. Tenemos que hablar. Si no vuelves, llamaré a la policía». El último mensaje hizo reír a María. ¿Qué le diría a la policía? «Encuentren a mi esposa que se ha ido después de descubrir que he estado fingiendo estar más enfermo de lo que estoy durante los últimos 10 años». Ella respondió brevemente: «Estoy bien, necesito tiempo para pensar. Volveré mañana». Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono. Mañana sería un nuevo día y tenía que afrontarlo con claridad y firmeza. Antes de quedarse dormida, María sacó los pendientes de su abuela del bolso. Brillaban en la penumbra de la habitación como pequeñas estrellas guía. «Eres especial. No dejes que nadie te cuae tu chispa».
Resonaban en su mente las palabras de su abuela. Volveré a casa, pensó María mientras se quedaba dormida. Pero no como la mujer que ha llevado su cruz sin decir una palabra durante todos estos años. Volveré como otra persona. La mañana comenzó con el aroma del café recién hecho y una llamada telefónica. María estaba desorientada cuando se despertó. La habitación acogedora y luminosa era muy diferente del dormitorio oscuro y siempre a oscuras que compartía con Víctor. «Buenos días, Sonia», dijo Valentina asomándose a la habitación con una taza de café en la mano. «Hora de levantarse. Tenemos planes importantes para hoy». ¿Planes importantes? María se incorporó en la cama y aceptó la taza. «Primero desayunar», dijo Valentina, «y luego nos vamos al colegio. Yo tengo 3 clases hoy y tú tienes una reunión con el director». María casi derrama el café. «¿Una reunión? ¿Qué reunión?» «Una reunión normal», respondió Valentina con calma. «Anoche, mientras te duchabas, llamé a Sergei Nikolaevich. Le dije que ibas a volver a dar clases. Se alegró mucho y te espera hoy a las 11:00. María miró a su amiga, confundida. «Pero aún no lo he decidido». «La conversación no te compromete a nada», dijo Valentina encogiéndose de hombros. «Solo verás a un viejo conocido, te informará sobre la vacante y luego decidirás». María abrió la boca para objetar, para decir que primero tenía que volver a casa para hablar con Víctor, para aclarar su relación. Pero algo dentro de ella dudó. ¿Por qué debía anteponer sus deseos y necesidades a los suyos? ¿Acaso él había pensado en ella cuando le mintió todos esos años? «Está bien», dijo María con tono decidido. «Iré a la reunión y luego volveré para hablar con Víctor». «Perfecto», dijo Valentina con una sonrisa. «Ahora, desayunemos. He hecho sirniki con requesón de Domik V. Derevne. Te encantará». Mientras comían, hablaron de las novedades del colegio, los cambios en el plan de estudios y los nuevos alumnos. María se sorprendió al descubrir que recordaba todos los detalles de la enseñanza. El mismo entusiasmo que la había impulsado 10 años atrás seguía ardiendo en su interior. Después del desayuno, Valentina le prestó una blusa y una falda. No sería apropiado asistir a la reunión con la ropa que había llevado puesta todo el día anterior. El conjunto le quedaba un poco grande, pero tenía un aspecto bastante respetable. «Una cosa más», dijo Valentina, sacando una pequeña caja y entregándosela a María. «Pruébatelas». Dentro de la caja había unos elegantes pendientes de plata con pequeñas perlas. «Pero tengo los pendientes de mi abuela», dijo María, señalando su bolso. «Son preciosos, pero no para una reunión de negocios», sonrió Valentina. «Estos quedarán perfectos con tu blusa». María se puso los pendientes y se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era diferente, serena, elegante, segura de sí misma. No era la ama de casa agotada que había sido, sino una educadora profesional. «Ahora estás lista para conquistar el mundo», dijo Valentina con un gesto de aprobación. Salieron del apartamento y bajaron las escaleras. En la acera estaba el viejo Lada Kalina de Valentina. «Sube, te llevo al colegio», dijo Valentina. Abriendo la puerta del copiloto, María se sentó en el coche y de repente se dio cuenta de algo. No iba simplemente a una reunión con el director del colegio, sino que estaba eligiendo un nuevo camino, una nueva vida. Por primera vez en muchos años, esta decisión era totalmente suya, sin tener en cuenta las necesidades y los deseos de su marido. En lo más profundo de su ser se encendió la chispa, la misma de la que había hablado su abuela, la chispa que María creía extinguida hacía mucho tiempo, pero que, en realidad, había estado ardiendo en silencio todos estos años, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. La escuela recibió a María con olores familiares, el polvo de los suelos recién fregados, el aroma cálido de los bollos recién horneados en la cafetería, las voces alegres y resonantes de los niños, los pasillos llenos de ecos, los tablones de anuncios llenos de certificados y dibujos. Todo ello le provocó una intensa sensación de nostalgia, como si hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia. «María Petrovna, ¿eres tú?». La anciana conserje, Galina Stepanovna, levantó las manos sorprendida.
¿Cuántos años, cuántos inviernos? Hola, Galina Stepanovna, sonrió María, asombrada de que aún la recordaran. ¿Cómo ha estado? Oh, igual de siempre, querida, ahora estoy jubilada. ¿Pero qué haría la escuela sin mí? La anciana le guiñó un ojo con picardía. He oído que vas a volver con nosotros. Por ahora solo para la entrevista, respondió María, sorprendida de lo rápido que se habían corrido las noticias. Valentina la acompañó hasta el despacho del director, le deseó suerte y se marchó corriendo a clase. María respiró hondo y llamó a la puerta. Sergei Nikolaevich apenas había cambiado con los años, salvo por unas canas en las sienes y unas arrugas más profundas alrededor de los ojos. Se levantó enérgicamente de su escritorio y con una cálida sonrisa dijo: «María Petrovna, qué alegría verte. Por favor, toma asiento». La conversación comenzó con recuerdos de los viejos tiempos y luego pasó suavemente a la situación actual de la escuela. Sergei Nikolaevich habló sobre el nuevo programa, los retos que plantea el examen estatal unificado y las crecientes exigencias de los padres. Sinceramente, María Petrovna, hoy en día es casi imposible encontrar buenos profesores de ruso, dijo con un suspiro. Desde que se fue Ana Pavlovna, hemos tenido un verdadero desastre con los cursos séptimo y octavo. Hemos redistribuido temporalmente las horas entre otros profesores, pero no es una solución. ¿Qué pasó con la sustituta de Ana Pavlovna? ¿Nadie respondió a la oferta de trabajo?, preguntó María. Por supuesto, tuvimos 3 chicas jóvenes del instituto pedagógico. Una duró una semana y luego se marchó, no podía manejar la disciplina. La segunda es demasiado teórica, no tiene feeling con los niños. Y la tercera, bueno, parece que conoce las reglas de la lengua rusa, pero no muy bien, respondió con un suspiro. Miró a María con esperanza en los ojos. Si no recuerdo mal, tú manejabas la disciplina de maravilla y tus métodos de enseñanza eran únicos. Los niños te adoraban, y los padres también. Sus compañeros la respetaban y la valoraban por las olimpiadas de idiomas. Bajo su dirección, la escuela había recibido certificados durante 4 años consecutivos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Sergei Nikolaevich. María negó con la cabeza avergonzada. Hace muchos años que no doy clases y dar clases particulares. Valentina Mikhailovna dice, ¿has estado trabajando con niños de forma individual todos estos años? Sí, pero es diferente. Dar clases particulares no es lo mismo que trabajar con toda una clase, explicó María. Estoy seguro de que recuperarás rápidamente tus habilidades. Sonrió el director, y no te estoy ofreciendo un puesto a tiempo completo de inmediato. Empieza con las clases de séptimo y ve cómo te va. Si te gusta, podemos añadir más horas. María lo pensó. La oferta era tentadora, pero no podía dejar de pensar en lo que le esperaba en casa, la inevitable conversación con Víctor y las decisiones que tendría que tomar. Necesito tiempo para pensarlo, Sergei Nikolaevich, dijo finalmente. Han cambiado muchas cosas en mi vida en los últimos días. Necesito aclarar mis ideas. Por supuesto, asintió él con comprensión. Tómate tu tiempo, pero ten por seguro que el puesto seguirá disponible cuando estés lista. Discutieron algunos asuntos organizativos más y María salió de la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de volver a su querido trabajo era inspiradora. Por otro, aún tenía que enfrentarse a la difícil conversación con su marido que determinaría tanto. ¿Cómo ha ido?, le preguntó Valentina al interceptarla en el pasillo después de la llamada. Ha ido bien, respondió María con una leve sonrisa. Sergei Nikolaevich me ha ofrecido las clases de séptimo curso. ¿Y qué le has dicho?, preguntó Valentina con impaciencia. Le he dicho que necesito pensarlo. Primero tengo que ir a casa y hablar con Vitia. ¿Estás segura de que estás preparada para esa conversación? La voz de Valentina estaba llena de preocupación. No, admitió María con sinceridad. Pero tengo que hacerlo. Si no, mi vida seguirá construida sobre malentendidos y mentiras. Es hora de ponerle fin. Valentina la abrazó con fuerza. Admiro tu fuerza, Masha. De verdad. Llámame si necesitas algo, sea de día o de noche. Y recuerda que mi habitación de invitados está siempre a tu disposición. Al salir de la escuela, María encendió el teléfono. Tenía otra docena de llamadas perdidas de Víctor y mensajes de su suegra. Masha. Vitia está muy preocupado.
Por favor, llámalo. Sonrió con aire burlón. Así que su marido ya había reclutado a su madre para buscar a su esposa desaparecida. Marcó su número con determinación. Esperó a que su marido contestara. Masha, ¿dónde estás? Me estoy volviendo loco. La voz de Víctor sonaba asustada y angustiada. Estoy bien, Vitia. Voy para casa. Llegaré en 1 hora. Has tardado mucho, dijo con cautela, como si temiera asustarla. Pensaba que no ibas a volver. Tenemos que hablar, dijo María con firmeza, pero no por teléfono. Espérame en casa. Colgó y se dirigió a la parada del autobús. En el interior se sentía sorprendentemente tranquila, como si todos sus miedos y dudas se hubieran quedado atrás y ante ella solo hubiera claridad y certeza. El autobús avanzaba lentamente por la ciudad, parando en cada esquina. María contemplaba por la ventana los lúgubres paisajes otoñales, preguntándose qué le diría a Víctor, cómo le explicaría su ausencia y qué condiciones le impondría para su futuro juntos, si es que ese futuro era posible después de todo lo que había pasado. A la entrada del edificio, se detuvo para ordenar sus pensamientos. Distraídamente, tocó los pendientes de perlas que Valentina le había prestado. Le daban confianza. Luego, con determinación, entró en el edificio y subió al 4º piso. Víctor abrió la puerta al instante, como si hubiera estado esperando detrás todo el tiempo. Vestía unos vaqueros normales y un jersey, y estaba erguido, aunque ligeramente apoyado en un bastón con punta de goma. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche en vela o hubiera llorado. Masha dio un paso adelante queriendo abrazarla, pero ella se apartó y entró en el apartamento. Hablemos primero, Vitia. El ambiente del apartamento le resultaba desconocido, impecable, con un ramo de crisantemo sobre la mesa. Sus flores favoritas. Olía a café recién hecho. ¿Has hecho todo esto tú?, preguntó ella señalando la cocina limpia. Él bajó la cabeza, avergonzado. Masha, yo. Espera, dijo ella levantando la mano para detener su torrente de disculpas. Quiero que hablemos con calma, sin gritos, acusaciones ni manipulaciones. Solo hablemos como adultos. Se sentaron uno frente al otro a la mesa, como solían hacer hace mucho tiempo, antes del accidente, cuando solo eran marido y mujer. No un cuidador y una paciente. Hoy he estado en el colegio, comenzó María, decidiendo dejar clara su postura desde el principio. Me han ofrecido la oportunidad de volver a dar clase, para empezar en 7º curso. Víctor arqueó una ceja, sorprendido. En el colegio, pero, ¿cómo podrías?, terminó ella su pensamiento. Por lo que supe ayer, eres más que capaz de cuidar de ti mismo, ¿o me equivoco? Él bajó la mirada. No te equivocas, admitió en voz baja. Hace mucho tiempo que puedo hacer muchas cosas por mí mismo. Entonces dime la verdad, Vitia, toda la verdad, desde el principio. ¿Cuándo empezaste a mejorar? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías caminar? ¿Y por qué decidiste ocultármelo? Víctor respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Los primeros signos de mejora comenzaron hace unos 3 años, después de ese curso experimental de rehabilitación. Empecé a sentir las piernas, al principio apenas, pero luego cada vez más fuertes. Natasha es una gran especialista. Me diseñó un programa de ejercicios que podía hacer en casa mientras tú estabas en el trabajo. ¿Y todo este tiempo fingiste estar indefenso delante de mí? María intentó hablar con calma, pero la amargura se coló en su voz. Víctor no respondió de inmediato. Al principio quería darte una sorpresa, pensaba. Cuando pueda caminar bien te lo enseñaré, e imaginaba lo feliz que te pondrías. Pero luego, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Luego vi lo mucho que habías cambiado con los años. Te habías vuelto más fuerte, independiente, resolviendo todos tus problemas por ti misma, ganándote la vida. ¿Y yo qué era? ¿Quién era yo? Un hombre sin trabajo, sentado en casa durante 10 años, sin profesión y sin perspectivas. ¿Qué podía ofrecerte? La verdad, Vitia, dijo María en voz baja. Podías haberme ofrecido la verdad. Él bajó la cabeza. Tenía miedo. Miedo de que, si me curara, te darías cuenta de que ya no me necesitabas, de que encontrarías a alguien más digno. ¿Y entonces apareció Natasha?, preguntó María directamente. ¿Te enamoraste de ella? No, negó con la cabeza. No, Masha, nunca. Pero, ella me veía como un hombre, no como un inválido.
Admiraba mis progresos en la rehabilitación y yo me deleitaba en su admiración. Era como un soplo de aire fresco. Volver a sentirme importante, fuerte, capaz. ¿Y por ese soplo de aire fresco seguiste mintiéndome? María sintió cómo la invadía la familiar ola de resentimiento. Me sentía confundido, confesó Víctor. Todos los días planeaba contarte la verdad y todos los días encontraba una razón para posponer la conversación. Y entonces se hizo demasiado tarde. Se habían acumulado demasiadas mentiras. María suspiró. A su manera, entendía el miedo de su marido. El miedo a perder a la persona que amas. La desesperación puede llevar a una persona a tomar decisiones desesperadas. Pero entenderlo no significa perdonar. Estuve en casa de Valentina, dijo, cambiando de tema. Me quedé a dormir allí. Me sugirió que volviera a dar clases y Sergei Nikolaevich me confirmó que hay un puesto para mí. ¿Planeas dejarme?, preguntó Víctor con los ojos llenos de miedo. No lo sé, Vitia, respondió María con sinceridad. 10 años de vida juntos no se pueden borrar tan fácilmente, pero no puedo vivir como antes. No quiero. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Esto es lo que te propongo. Yo volveré a dar clases. Pasaré la mitad del día en la escuela y mientras tanto, tú te centrarás seriamente en tu salud, sin fingir estar enfermo, sino trabajando de verdad en tu recuperación. También buscarás trabajo. Víctor no sabía qué decir. Pero, ¿quién me contrataría después de tanto tiempo sin trabajar? Y con mi historial médico, eres ingeniero de formación. Vitia, antes del accidente, dirigías un departamento en una fábrica. Empieza poco a poco. Quizá con trabajo a distancia o como consultor. Valentina mencionó que hoy en día hay muchas oportunidades, incluso para personas con discapacidad. Víctor asintió lentamente, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente. ¿Qué será de nosotros, Masha? No lo sé, respondió ella encogiéndose de hombros. Eso depende de ti, de si puedes recuperar mi confianza, de si puedes convertirte en el hombre con el que soñaba pasar mi vida. Haré lo que sea, dijo Víctor con los ojos llenos de lágrimas. Solo dame una oportunidad, Masha. Una oportunidad. María lo miró durante un largo rato. Aún podía ver al joven ingeniero del que se había enamorado años atrás, enérgico, ambicioso, soñando con cambiar el mundo para mejor. En lo más profundo de su interior, ese hombre aún existía, enterrado bajo años de enfermedad, miedo y autoengaño. Está bien, dijo finalmente. Una oportunidad, pero con una condición. No más mentiras, no más medias verdades. Honestidad total en todo. Lo juro, dijo Víctor extendiendo la mano sobre la mesa, y María dudó un momento antes de aceptarla. A partir de hoy, honestidad total. Y una cosa más, añadió. Quiero conocer a Natasha. Víctor se quedó desconcertado. ¿Por qué? Quiero darle las gracias por ayudarte a recuperarte, respondió María con sencillez. Quiero que continúe tu rehabilitación de forma profesional, sin ninguna implicación personal. Víctor se quedó sorprendido, pero asintió. De acuerdo, la llamaré y concertaré una reunión. Genial, dijo María levantándose de la mesa. Ahora tengo que llamar a Sergei Nikolaevich y decirle que acepto su oferta. ¿Estás segura?, preguntó Víctor, levantándose también y apoyándose en su bastón. Es un gran cambio para los dos. Ella sonrió con confianza. En realidad, hacía mucho tiempo que no me sentía tan segura y tranquila. Como si por fin hubiera encontrado el camino correcto. Sacó de su bolso una bolsa de terciopelo con los pendientes de su abuela. ¿Sabes? Ayer los compré en la casa de empeños con el dinero de mi nuevo alumno. María, lo siento mucho por todo esto, dijo Víctor, bajando la cabeza con aire culpable. Fui muy egoísta. Sabía lo mucho que significaban esos pendientes para ti. No pasa nada, lo interrumpió ella. Ahora están de vuelta conmigo y ¿sabes lo que me dijo mi abuela cuando me los dio? Llévalos y recuerda que eres especial. No dejes que nadie te cuae tu chispa, respondió ella. Tenía razón, dijo Víctor en voz baja. Eres especial, María, y tu chispa siempre ha estado contigo, incluso cuando creías que se había apagado. María sonrió y se dirigió al dormitorio para cambiarse. Devolvería los pendientes de perlas a Valentina, pero los suyos de granate los llevaría puestos mañana, en su primer día de vuelta al colegio. Una nueva vida comenzaba para ella. En ese mismo instante,
no en un futuro lejano, sino en ese preciso momento. Pasó un año. Era otoño otra vez, pero esta vez hacía sol y calor, como si el verano hubiera decidido quedarse un poco más. María se apresuró a volver a casa después de una reunión de profesores, pensando en la próxima clase abierta sobre la obra de Dostoyevski. Sus alumnos de octavo curso, los mismos niños difíciles que los jóvenes graduados en pedagogía no habían sabido manejar, eran ahora algunos de los mejores alumnos de la escuela en lengua y literatura rusas. Cuando entró en el apartamento, oyó voces en el salón. Víctor y Natasha estaban discutiendo un nuevo programa de ejercicios. Durante el último año, Natasha se había convertido no solo en la especialista en rehabilitación de la familia, sino también en una verdadera amiga. La joven resultó ser mucho mayor de lo que María había imaginado por sus fotos. A sus 35 años, era una mujer seria con una amplia experiencia profesional. «Masha, llegas justo a tiempo», dijo Víctor al entrar en el vestíbulo. Ahora apoyado no en su bastón, sino en un elegante bastón de madera, más un accesorio de moda que una necesidad. «Tenemos noticias. ¿Qué hay de nuevo?» María se quitó los zapatos y entró en la sala de estar, donde la esperaban. Saludó a Natasha con una sonrisa. Víctor Sergeyevich ha sido aprobado para el puesto de consultor en el departamento de ingeniería, anunció Natasha alegremente. Ahora trabajará a tiempo completo en la oficina, no solo de forma remota. Hace un año, cuando Natasha llegó a su casa por primera vez después de la revelación, tuvo lugar una difícil conversación entre las mujeres. María estaba preparada para conocer a su rival, pero en cambio se encontró con una profesional genuinamente apasionada por su trabajo. Natasha había admitido con sinceridad que admiraba la determinación y la fuerza de voluntad de Víctor, pero que nunca lo había visto como un hombre con el que pudiera tener una relación. «Siempre hablaba solo de ti», confesó Natasha entonces, «de lo extraordinaria que eres y de cómo le has dedicado tu vida». Incluso sentía un poco de envidia, porque encontrar un amor así hoy en día es algo muy poco común. Desde entonces, Natasha había ayudado a ambos, a Víctor con su recuperación física y a María a aceptar la nueva realidad. Fue Natasha quien insistió en que Víctor solicitara trabajo en la empresa de ingeniería donde trabajaba su hermano, primero como consultora a distancia y ahora, según parecía, había progresado hasta conseguir un puesto a tiempo completo en la oficina. «Eso es maravilloso», dijo María, abrazando a su marido. «¿Cuándo empiezas?» «El lunes que viene», respondió él con una sonrisa radiante. «Y Natasha cree que en un par de meses podré dejar el bastón por completo». «¿Y tu suegra lo sabe?», preguntó María con un toque de ironía. Desde la revelación, su relación con su suegra se había enfriado, aunque Ludmila Vasilievna se había disculpado sinceramente por su parte en el engaño. «La llamé esta mañana», dijo Víctor guiñando un ojo. «Estaba muy contenta. Dice que vendrá a visitarnos por Año Nuevo». «Genial», sonrió María. «Yo también tengo noticias». Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a su marido. «¿Te acuerdas de nuestro sueño?» Víctor abrió el sobre y exclamó sorprendido. «¿Billetes para Italia?» «Por ahora solo a Italia, no es un viaje alrededor del mundo», se rió María. «Pero es solo el principio. Roma, Florencia, Venecia, 2 semanas durante las vacaciones de invierno». Pero la forma en que la miró, con asombro dijo, «Pero no teníamos tantos ahorros. ¿Recuerdas la caja de madera de abedul de Carelia, la de la abuela?» María sonrió con picardía. «Empecé a ahorrar parte del dinero de mis clases nada más volver al colegio, además de la bonificación por ganar la Olimpiada Municipal de octavo curso». Víctor abrazó a su mujer con fuerza, atrayéndola hacia sí. «Eres increíble, siempre lo has sido». Natasha carraspeó delicadamente. «Quizá debería dejaros solos para que discutáis las cosas». «Quédate a tomar el té», sugirió María. «Hemos hecho una tarta de manzana con manzanas del jardín de Valentina». Mientras tomaban el té, hablaron de su próximo viaje, del nuevo trabajo de Víctor y de los deberes de María. Natasha compartió los detalles de su nuevo proyecto, un centro de rehabilitación para personas con lesiones medulares que planeaba abrir en su ciudad. «Por cierto»,
recordó Víctor de repente. ¿Querías pasar hoy por la casa de empeños a recoger tu anillo? Ya me encargo yo, respondió María, restándole importancia. No va a desaparecer. ¿Qué anillo?, preguntó Natasha con curiosidad. El anillo de boda, respondió María, sonriendo tímidamente. Tuve que empeñarlo en primavera, cuando estábamos recaudando dinero para un campamento de verano para Denis, mi primer alumno. Cuando volví al trabajo, tenían dificultades económicas y el chico tiene mucho talento. Masha insistió en que debíamos ayudarles. Víctor miró a su esposa con orgullo. Aunque yo me opuse a empeñar el anillo de boda, no pasa nada, dijo. María se encogió de hombros. No se trata del anillo, sino de lo que simboliza, y el símbolo que tenemos ahora es más fuerte que nunca. Cuando Natasha se marchó, Víctor y María se quedaron en la mesa de la cocina, discutiendo sus planes para la noche. Su vida había cambiado drásticamente durante el último año, de una convivencia forzada, basada en mentiras y en el sentido del deber, a una verdadera relación entre dos personas iguales que se apoyaban mutuamente. «Te quiero», dijo Víctor de repente con sinceridad. Víctor la miró a los ojos y dijo, no como cuidadora ni como apoyo en la enfermedad, sino como mujer, como persona, como compañera de vida, y te quiero. María simplemente respondió, no como paciente ni como persona débil que necesita cuidados, sino como hombre, como aliado, como amigo. Él le tomó la mano y le acarició suavemente el dedo anular, donde antes descansaba la alianza. Sin duda la recuperaremos, prometió. Entonces, en Italia, te la volveré a poner en el dedo y renovaremos nuestros votos, esta vez basados únicamente en la verdad. María sonrió y le apretó la mano. Su abuela tenía razón. Su chispa nunca se había apagado, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y ahora, cuando la verdad los había liberado por fin a ambos, esa chispa se había convertido en una llama auténtica que calentaba e iluminaba sus vidas. Aunque les esperaban retos y pruebas, los afrontarían juntos, codo con codo, como iguales. No más mentiras, máscaras ni medias verdades. Solo honestidad, apoyo y amor. Amor verdadero, del que no engaña, no manipula ni traiciona, el que los hace más fuertes y mejores. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación. Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería especialmente útil, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalenguas? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa, ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Y suscríbete al canal para recibir actualizaciones más rápidas sobre nuevas y emocionantes historias. Hasta pronto.